Buenas tardes. Primero, disculparme por el tremendo catarro que tengo. Intentaré ser breve para que no tengan que escucharme mucho. Y por la chuleta, para no olvidarme de nada. Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a este foro de barrio. Mi nombre es Sara Climent, soy la directora del área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud. Y desde el equipo de participación organizamos estos foros de barrio. Dar la bienvenida en primer lugar a la mesa a don Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y a doña María Echavarri, concejal de barrio. Bueno, Pamplona, ciudad plenamente accesible. Ese es un título que tanto a mí como a este equipo de gobierno nos gustaría que poco a poco vaya ganando esta ciudad. Y para ello, desde los foros de barrio, avanzamos un poquito más en accesibilidad. A partir de hoy tendremos la traducción simultánea de lo que aquí se diga en lengua de signos. Bienvenidas también a todas las personas que nos siguen en directo por el canal de YouTube Participa Pamplona y que podrán ver cómo esta sesión también se está subtitulando en directo. También recordar que la sesión se graba y que será publicado en el mismo canal. Bien, sobre todo decirles que queremos escucharles y que nos planteen sus dudas, sus preocupaciones, sus sugerencias. Por tanto, la primera parte consistirá en una pequeña introducción del alcalde, una breve intervención de la concejal y después pasaremos al turno de preguntas. Ruego respeten los turnos y las indicaciones del equipo de dinamización, que está por aquí. Y este equipo son las personas que llevan los micros, que serán los que asignen los turnos de palabra. También, por favor, no se interrumpan por la calidad del formato y también por respeto al intérprete. Cuando estemos llegando hacia el final, y para que esto no se alargue demasiado, se asignará un número limitado de intervenciones. Pero, por favor, no se queden sin preguntar. Si no les da tiempo a intervenir o si lo prefieren, tienen a su disposición 3 maneras más de plantearnos sus preguntas. Una urna física que habrán visto que estaba en el pasillo de entrada, a través de la dirección de email forosdebarrio.participacion@pamplona.es, forosdebarrio.participacion@pamplona.es y registrándose también en la plataforma de participación online Erabaki. Desde nuestra área nos encargaremos de trasladar todas sus dudas y hacer una devolución a través de dicha plataforma. Pues muchísimas gracias por su atención, por su asistencia y doy paso a la mesa. Ahora sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por su presencia en este foro. Como ya se ha explicado, la idea es que nosotros seamos breves en las primeras intervenciones con el objetivo de que nadie que quiera intervenir pues se quede sin hacerlo, para que todo el mundo pueda intervenir, porque nos interesa muchísimo lo que ustedes nos puedan comentar, ¿no? Quiero agradecer también la presencia de concejalas del Ayuntamiento de Pamplona y también pues la del policía de barrio, la persona que se conoce perfectamente bien este barrio. Hemos estado hablando ya de unas cuantas cuestiones que yo muy brevemente voy a citar un poco para entrar en materia y luego María pues lo desarrollará más, ¿no? Una cuestión que sé que les preocupa es sobre todo el entorno de donde estamos, el entorno de la zona escolar, la seguridad en este entorno, el hacer esos recorridos dentro del barrio que sean seguros para llegar hasta esta zona educativa. Y es una cuestión que bueno, ya se ha experimentado también en otros lugares de Pamplona y yo creo que con éxito. Ha habido ya propuestas para hacer esos itinerarios, ha habido ya propuestas reales y yo creo que es un tema evidente que tenemos que trabajar en el futuro en este barrio, incluso modificando la circulación en entorno de estas zonas educativas para que la presencia del coche no sea tan agresiva sobre la seguridad de los pequeños en este entorno, ¿no? Otra petición que
que conocemos que existe es el que pasa con el cubrir el patio del colegio, ¿no? Siempre hay demandas, peticiones para hacer esas cubiertas en los patios de los colegios. Se han ido haciendo, siempre hay temas competenciales, hay discusiones, quién las paga. Pero bueno, me imagino que también será otra cuestión que saldrá, ¿no? Hay alguna cuestión que seguramente tampoco ha trascendido mucho, pero que ha salido en medios de comunicación y que ustedes también deben conocer, que es que va a ser del llamado solar de Bosch, ¿no? Ha habido una propuesta, no, luego si quieres lo sacas con más detalle. Estoy un poco punteando los temas que quizá vayan saliendo, ¿no? El solar de Bosch, que saben que es una zona para una superficie comercial, y ya está en trámite una modificación de plan para, en números redondos, la mitad del terreno de Bosch que sea vivienda. Y, como saben, por normativa legal, toda modificación de plan que se haga ahora, que se transforme un uso que no es de vivienda en vivienda, el 70% tiene que ser VPO, y en ese sentido se está trabajando desde el ayuntamiento. Ha habido ya una petición, ¿no? No sé si es un tema que en este momento preocupa en el barrio, pero bueno, todos sabemos el tema del TAV, ¿no? El tren de alta velocidad, la desaparición de la vía que separa Bustinchuri de San Jorge, esa barrera que significa la vía del tren, e incluso también esa petición de hacer una conexión peatonal, una pasarela peatonal, en tanto se mantenga la vía del tren en esa situación en la que está ahora. Supongo que será otra cuestión que también puede salir, ¿no? Hay temas ya mucho más concretos que, bueno, me ha tocado visitar hace no mucho, por ejemplo, el Banco de Alimentos. Tenían también sus demandas, sus peticiones, y bueno, a lo mejor también sale aquí, no sé si hay algún representante del Banco de Alimentos de aquí, del barrio, pues también puede ser un tema que salga a debate. Y lo que es una demanda difícil de resolver, pero sé que también existe, es de las dotaciones deportivas. No hay lugares para la práctica del deporte en el barrio, es una carencia que tiene el barrio, y me imagino que también pues saldrá en el debate, ¿no? Y esa zona deportiva que se ha hecho cerca del centro de salud, que también pues me ha llegado que hay alguna queja pues por alguna incompatibilidad de uso que pueda haber ahí con la propia zona en la que está, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que yo simplemente voy citando un poco por abrir el debate. No me quiero extender más, y María, si tienes alguna cosa que añadir, y si no, pasamos, bueno, sí, te paso, y luego ya abrimos el turno de debate. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Pues nada, añadirme a los agradecimientos a los vecinos y las vecinas del barrio que habéis acudido hoy a este foro, porque sois los verdaderos protagonistas del mismo. Sin vosotros, la verdad que no, Enrique y yo aquí no haríamos nada. Agradecer también al alcalde la implicación que está teniendo en esta nueva legislatura en los foros de barrio, que él personalmente está acudiendo a todos. Al área de participación por el trabajo que están llevando a cabo para que todo esto sea una realidad, tanto en la fase previa como durante como después. Al final son el motor, los dinamizadores de todo esto, y los que nos hacen de cauce para que todas las demandas nos puedan llegar a nosotros y poder solucionarlas. Y un paso más en la accesibilidad que se ha dado hoy con el lenguaje de signos, que, como ven ustedes, podemos ya ser accesibles a todo el mundo. Y también tanto a los concejales del ayuntamiento que están hoy aquí escuchando todas las demandas vuestras, como también reconocer la labor del anterior concejal de barrio que hizo una labor en este barrio y que nos ha servido de base, y continuaremos trabajando en la línea. Sí que quisiera presentar, aunque Enrique ya lo ha hecho, a Juan Castro, que es el policía comunitario, el llamado policía de barrio. Lo conocéis todos, pues creo yo, y si no, vaya, a vuestra disposición para lo que haga falta. Está aquí presente también. Digo que lo conocéis porque ya en épocas anteriores fue concejal comunitario en este barrio y ha vuelto a serlo. Lo conoce como la palma de su mano, trabaja con todos ustedes
y la verdad que tiene un trabajo y una comunicación hacia nosotros que es la base de todas las demandas y todas las actuaciones que van a realizarse aquí en el barrio. Destacar toda la labor que está haciendo desde Policía Comunitaria, desde Policía Municipal, sobre todo, lo que digo, como dinamizadores y como cauce de trabajo entre unos y otros. Su labor llega tan allí que hoy, esta misma mañana, ha habido una rueda de prensa en el Ayuntamiento destacando la labor de ellos, y quisiera poneros la parte en la que se hacía referencia a nuestro barrio. A ver si la pongo rápidamente. Para que veáis un poco en qué consiste su trabajo, para los que no lo sepan. Y sería esta. No sé si ahora voy a poder ponerosla. Ay, perdón. No sé si voy a necesitar ayuda. Volvemos a empezar. Como se suele decir, las cosas del directo. Quiero poner esta. No sé si se ve bien. En ella se especifica bien las actuaciones que... ¿No llegó? Ahí, ese. Sí, pues... Ahora se ha ido. Qué bien. Ya está. Por fin. Ahí pueden ver bien toda la tarea que hace el policía comunitario. Como compartimos San Jorge y Bustinchuri, los dos, el policía, pues pueden ver detallados. Y quiero destacar sobre todo la labor que está haciendo, cosas innovadoras que se han hecho en el barrio, pero que luego en la vida real tienen mucha práctica. Es, por ejemplo, el tema de la creación de un grupo de WhatsApp con los comerciantes. Parece una tontería, sin embargo, se ha puesto en comunicación a farmacias, a locales comerciales, a locales de hostelería, y ellos mismos se van haciendo comunicaciones de cualquier problema o cosa que pudieran ver, cualquier persona sospechosa o posibilidades de un hurto. Incluso el otro día, mientras paseábamos por el barrio, pues le habían intentado a uno de los comerciantes colar, podríamos decir, un billete falso. Pues todo este tipo de cosas que le puede surgir a uno de ellos, gracias a estos grupos de WhatsApp que se han creado en el barrio, pues se va poniendo en conocimiento de todos. Luego también otro trabajo que se ha estado desarrollando muy importante, que es el que hemos comentado antes, luego os pondré el que ha comentado ya Enrique, es todo el tema de los caminos escolares seguros. Se inició desde este colegio, se ha hecho un grupo de trabajo con padres y madres del colegio, la asociación Bustinchureando, el policía comunitario, la APIMA y el colegio, obviamente, y se ha hecho una labor que está ya realmente clásica, terminada, y faltaría ya, digamos, implantarla. Luego, si eso, os pongo la foto para que veáis todos los caminos que se han realizado y cómo se va a intentar llevar a cabo. Otro tema también muy importante ha sido el tema del contacto permanente que hay tanto con Nasubinsa como con nosotros también, con el Ayuntamiento de Pamplona, que ya lo había, por el tema de las viviendas sociales y la problemática que hay de ocupación en ellas. Es cierto que en el barrio hay dos focos grandes de viviendas sociales, las de Nasubinsa y las del Ayuntamiento, y nosotros, este equipo de gobierno, tenemos muy claro que vamos a trabajar contra la ocupación de viviendas municipales, y ha sido una prioridad, y desde que hemos llegado estamos manos a la obra. Se le ha dado una vuelta muy grande a la parte nuestra. De hecho, en este trimestre se han desalojado y tapiado, porque no era tanto el desalojo, sino las actuaciones continuas a los desalojos para evitar futuras ocupaciones. Se han desalojado ya 3 viviendas, el bajo, el primero y el tercero, y el bloque entero que es en el que más problemas hay, pues está trabajando mucho, y vamos a intentar y trabajaremos por solucionarlos. No solamente el tema de viviendas, sino también los locales, los bajos y el garaje. La verdad que estaba aquello también, de aquella manera. Yo personalmente estuve con Juan viendo cómo se ha quedado todo después del trabajo que se ha realizado. Bien trabajo desde policía y desde el ayuntamiento, insisto, pero con la colaboración ciudadana. O
O sea, si no nos comunicáis las cosas, nosotros tampoco podemos llegar a todos los sitios. A día de hoy el garaje está perfectamente limpio, se ha eliminado de allí todo tipo de chatarra, enseres, coches, incluso se utilizaba hasta de talleres. Lo que son todos los trasteros municipales están perfectamente identificados, se han limpiado, están con sus candados y se pasa regularmente a controlar todo este tema. La verdad que quiero transmitir en el barrio, porque sé que es una problemática, que tanto desde el Ayuntamiento de Pamplona como la parte de viviendas de Nasubinsa, con la que se está también en colaboración, se está trabajando muy, muy en serio en este tema. Y bueno, la siguiente tenía, para que vierais un poco que es un problema que nos preocupa, porque lo teníamos localizado, que eran dónde están las viviendas ocupadas que ahora mismo tiene el ayuntamiento y las que correspondían a este barrio, que era un número muy, muy elevado. Insisto, ya se ha conseguido desocupar 3, nos quedan 3 concretas de este barrio y se está trabajando y se está en perfecto coordinación y en continuo trabajo en ello. Luego otro tema del policía comunitario, que si todos tenéis contacto con él y de hecho se transmiten hasta tarjetas de visita con los teléfonos, por favor recordar que el teléfono para llamar, nos lo han insistido, el teléfono para llamar siempre es el 092, que Juan obviamente tiene un horario de trabajo y él está a disposición, pero que puede que ocurra algo y a pesar de que tengáis su teléfono o el grupo de WhatsApp, por favor dirigir todo al 092, que es el de contacto. Y tengo un montón de temas más para comentar. Lo único, igual os pongo el tema de las rutas seguras, pero lo que me interesa es que nos transmitáis vosotros a nosotros los temas más que nosotros. El tema de las rutas seguras, yo creo que este plano, este es el que quiero. Creo que se ve bastante bien. Como veis, están aquí dibujados todas las rutas. La idea es que es como una ramificación que se van todos centrando en la parte del colegio. Se ha trabajado, insisto, con todos los colectivos que os he comentado. Y la idea es señalizar todo bien y temas de tráfico, lo más importante sería la parte que rodea al colegio, dejar esas 2 calles con una sola circulación. Entonces ya con ello podríamos evitar muchos problemas de movilidad para los niños, no tener la doble, quitaríamos coches también aparcados y luego lo demás, las rutas, la idea es señalizarlas todas bien para poder hacer el seguimiento de los niños por las calles y por los sitios en lo que es una ruta escolar segura. Y luego insistir que además de esto vamos a ir también un poquito más allá, porque hemos analizado ya desde el punto de vista de movilidad todo el barrio, se está trabajando en ello y hemos visto también por las deficiencias del barrio. Para aplicar la ordenanza de movilidad, pues también tenemos que eliminar plazas de aparcamiento, pero nos hemos dado cuenta que no hay ni una plaza de aparcamiento de motos, por ejemplo. Unas están debajo de los porches, otras ocupan el sitio de un coche, pues es una necesidad que tiene el barrio. Y insisto, seguiremos trabajando en ello y adaptando y haciendo las medidas que sean necesarias para este respecto. Y yo creo que como ideas iniciales, sí, si quieres te lo... Vale. Sí. Digo, muy brevemente, me imagino que alguno tendrá curiosidad por saber qué propuesta hay en lo que se llama Solar de Boch, que es donde estaba la empresa, se derribó, lleva bastante tiempo abandonado, es decir, sin ningún tipo de uso, y ha habido una propuesta de modificación del plan, que el plan era todo superficie comercial, y ahora se reduce la superficie comercial a menos de la mitad y aparece una parte pegando a Ártica que es de viviendas. Si pasas muy rápidamente la siguiente diapositiva, con las resultantes y ya está, ¿no? Pasas un poquito para arriba. A ver.
más o menos. Aquí se ve o sea, esta es la parcela de Bos, la completa, que era toda comercial. Quedaría como comercial la parte que da a la avenida Guipúzcoa, un poco en continuidad con la zona comercial del resto, ¿no? Donde están ya esas zonas comerciales de la propia avenida, pero pegando a Ártica aparecerían nuevas viviendas, nuevas parcelas de viviendas que serían en régimen de protección oficial, bueno, tengo aquí los datos, en total habría 34 viviendas libres y 30 más 29 más 20 son 79 viviendas VPO, de las cuales serían 2 parcelas, la 2.2 y la 2.3, estas dos serían en régimen de VPO de toda la vida, y la P24 VPT, que son esas viviendas de precio tasado que son algo más caras en su valor de venta, ¿no? Y el ayuntamiento quedaría como propietario de la P23 y P24 de estas dos, y esta sería una parcela de carácter dotacional público, que luego habría que decidir cuál es el uso definitivo. Ahí aparecería pues lo que en su momento se decida que pueda haber. Sabéis que las dotaciones públicas, escuelas, centros de salud, colegios, bibliotecas, todo ese tipo de usos, en principio su uso concreto se adopta por decisión municipal en función de las necesidades de cada momento. No tienen por qué tener ya un destino en el planeamiento, salvo las reservas necesarias para dotaciones imprescindibles para cumplir estándares, ¿no? Que serían pues el centro de salud que ya hay, educativas, etcétera, ¿no? Bien, si queréis luego lo comentamos con más detalle, no quiero ahora extenderme, pero que sepáis que eso está ya en marcha, ya se le dio el visto bueno en el Consejo de Gerencia, ahora llevará su tramitación y cuando después del periodo de alegaciones, exposición pública, se aprobará definitivamente y ya se modificaría la ordenación de manera total. Es decir, en vez de una gran superficie comercial aparecería viviendas y una superficie comercial de menor calado, ¿no? Es lo que os quería comentar. Yo ya entrando en las preguntas que nos han formulado, a última hora de hoy nos han llegado 4 a través de la plataforma Erabaki y otra por email. Entonces las voy a ir contestando. La primera de ellas hacía referencias a limpieza en el barrio. Pedía la colocación en el barrio de más papeleras exclusivas para depositar cacas de perro, dar a los dueños alguna botella o algún otro tipo de utensilio para que echen lo que sea a la hora de limpiar orines, que los barrenderos también se ocupen de dejar limpiar las aceras de cacas si es posible, que en un barrio tan grande como Bustinchuri esperar que todos los dueños de perro vayan al pipicán es una odisea incontrolable. Así que, por favor, colocar y visibilizar papeleras de cacas de perro por otros puntos del barrio y potenciar la conciencia de los vecinos de alguna manera. Alrededor del colegio público suele haber muchísimas cacas de perros. Llegar a los niños al colegio a veces supone atravesar un campo de minas. Esa era la pregunta que nos trasladaban y en este asunto sí que comentar a la persona que nos ha trasladado esta pregunta que anotó el tema de las papeleras, lo estudiaremos y pondremos más, pero sí que le voy a decir que hay un plan de legislatura en esta materia sobre el tema de atención a los animales. De hecho, en un corto plazo, será de unos 15 días, se va a explicar cuál es el plan que desde el ayuntamiento se tiene para la realización de espacios caninos para que puedan haber espacios de esparcimiento. Y la idea es hacer dos por lo menos por barrio. Ese es nuestro plan para intentar llegar a ello. Sí que es cierto que aquí ya hemos analizado varios espacios en los que entendemos que podrían colocarse y a modo de ejemplo ya decir que ya hemos instalado uno en Lezcairu y, insisto, hay un plan para ello y continuaremos realizando espacios de esparcimiento canino aquí en el barrio. Otra misma pregunta era también en relación a la limpieza del barrio. Aquí dice que por decisión de alguien del actual consistorio se ha dejado de limpiar con la barredora los pasadizos entre edificios, que empieza a acumularse suciedad, cigarrillos y en el peor de los casos basura. Se trata de zonas privadas, pero de servidumbre pública y que por favor pues que nos encarguemos de limpiar.
Yo aquí sí que transmitir que no ha habido ninguna orden del ayuntamiento para que se deje de limpiar esas zonas. Lo que sí que es cierto, y yo lo he visto paseando por el barrio, que la zona sí que está limpia, pero es cierto que debajo de los arbustos o el arbolado que hay decorando los laterales, pues sí que se está acumulando suciedad. Esto es algo que ya está transmitido en el área y se va a trabajar para mejorar la limpieza de esas zonas. Otra pregunta que me han hecho, que nos han transmitido al ayuntamiento, es que Bustinchuri no tiene una biblioteca pública, que tenemos población suficiente como para dar sentido a esta propuesta, que sería muy positivo para el barrio, un lugar donde estudiar o realizar grupos de trabajo y poder celebrar pues cuentacuentos infantiles, talleres de lectura, etcétera. Pues que tienen toda la razón, que no hay una biblioteca en el barrio, que la verdad que a mí me conste, tampoco de momento tenemos nada pensado a este respecto y que bueno, pues se podrá analizar y ya veremos qué pasa, pero ya les adelanto que de momento a un corto plazo no tenemos nada para cubrir esta necesidad. Otro que nos han transmitido es la cubierta del parque infantil, que en un futuro se puede dotar al barrio de un parque infantil cubierto para que los niños puedan seguir jugando en los días de lluvia, que proponen que estaría bien cubrir el que está en la Plaza de los Gigantes, próximo a la Asociación Juvenil. Pues aquí le puedo decir lo mismo que les he comentado anteriormente con la zona de esparcimiento canino, que también hay un estudio sobre los diferentes parques infantiles que hay en la ciudad y se van a ir, la idea es ir cubriéndolos. De momento se han cubierto 2 en Mendillorri y en Iturrama, y en la actualidad estamos analizando si esa forma de cubrir las zonas de juego infantil funcionan, y si es así, pues seguiremos cubriendo más parques infantiles. Entonces anotamos que aquí también es una necesidad que demanda el barrio. Y luego la última consulta que nos ha llegado ha sido vía email y hablaba sobre las escuelas infantiles de Bustinchuri. Era un vecino de Bustinchuri que veía la necesidad de ofertar el modelo lingüístico en euskera en las escuelas infantiles. Decía que los cambios promovidos por el alcalde en torno a este tema, pues que van a tener menos escuelas y menos plazas, y como consecuencia, por ejemplo, en la Rochenpreda tendremos problemas para entrar en la escuela infantil. Que los padres o madres y vecinos y vecinas de Bustinchuri necesitan escuelas públicas infantiles escuelas para recibir en igualdad servicios públicos. Está aquí presente el concejal de Cultura, de Educación, Fernando Sesma, si me equivoco en algo que me corrija, pero vaya, la escuela de aquí es Hello Bustinchuri, es una escuela que tiene castellano con idiomas en inglés. Lo que se está haciendo el alcalde y el equipo de gobierno es cumplir con una sentencia. Precisamente a esta escuela no le va a afectar esa sentencia. Los niños que han entrado en su idioma terminarán su modelo educativo y su ciclo en su idioma, y con posterioridad pues sí que se va a ver una serie de remodelaciones que, insisto, a esta no, porque no son de las afectadas por la sentencia. Y no tengo más consultas que nos hayan transmitido de manera previa a la realización de este foro. Ahora mismo ya, quien quiera preguntar, a vuestra disposición. Vale. Buenas tardes. Comenzamos el segundo bloque del foro de barrio, que es básicamente turnos y comentarios y preguntas por parte de ustedes. Me van pidiendo la palabra, me acercaré. Lo único, pues reiterar, por favor, que sean breves, concisos, que respeten el turno de palabra. Y nada, simplemente en la medida de lo posible van pidiendo turno e intentaré llevar el orden en el que han solicitado. ¿Vale? Aquí, comenzamos. Buenas tardes, soy Lidia, soy presidenta de la PIMA del Colegio Público Bustinchuri. Agradeceros que estéis aquí. Estoy un poco nerviosa, igual hablo un poco acelerada. Agradeceros muchísimo el que nos deis eso, que nos escuchéis. Agradecer también, bueno, primero el tema de caminos seguros, que lo estamos trabajando con Juan. Muchísimas gracias por todo el trabajo que está haciendo. Recientemente hemos sufrido un atropello en la avenida Guipúzcoa. Ya ha habido lamentamos varios fallecimientos en esta avenida en estos años anteriores. Es una zona de paso de nuestros niños que nos da pavor, porque no solamente hay temas mortales, sino que también los coches a veces se suben a las medianas. Bueno, pues, o sea, que es un tema, yo creo que no solo para los críos y para nosotros como padres, vecinos, o sea, pues eso, que es un barrio que igual solicitar darle una vueltica, no solamente por el tema de los caminos, sino por todos.
Y por otro lado, como APIMA, también os queríamos hacer llegar que dentro de nuestro cole estamos trabajando también en otra comisión, que estamos dándole muchas vueltas, el tema del cubierto, que Enrique ya ha hablado, porque tenemos un problema con el cubierto que ya es un poco tema de seguridad. El cubierto en su momento pues se van haciendo las cosas por la necesidad que tenemos y tiene un diseño que no es el adecuado porque nos entra muchísima agua. Pero cuando digo muchísima agua es que está mal hecho el penalti, no sé si se llama penalti, a 2 aguas está una, entra el agua, no tapa, entonces es que se queda inutilizable. Entiendo que igual parece que no es prioritario y no es importante, pero es el único sitio ahora mismo en el barrio cubierto. Todas las actividades de la PIMA que al aire libre se hacen ahí. Todas las actividades de otras asociaciones del barrio, Futbito, se hacen en ese cubierto y se queda inutilizado. No tenemos polideportivo y, jolín, no sé, nosotros solicitamos un poco darle una vuelta a ese cubierto porque ya te digo, nos podemos caer, nos podemos tropezar, un niño se puede, porque es que se queda como una balsa de agua. Hay vídeos en YouTube de como haciendo el aquaplaning en San Fermines. Entonces, para nosotros nos preocupan. Son 1.100 niños los que están en este centro, que yo creo que es una población importante. Y pues solicitamos, no sé qué pensáis, es que no sé cómo es la dinámica, si luego me contestáis el feedback, pero sí que es un tema, el cubierto, es lo que tenemos en Bustinchuri y no cubre. Y ya está. Es que recasco, muchas gracias a todos. Bien, los caminos seguros ya lo hemos comentado, se están estudiando, como bien sabes. El problema de la seguridad vial se agudiza, ¿no?, cuando es en el entorno de colegios, con pequeños, en fin. Y luego lo que ha pasado recientísimamente en Cuatro Vientos, todavía dices, ¿qué hubiera pasado si hay yo qué sé, no salen del colegio un montón de críos en fin, es dramático lo que ha pasado y lo que puede pasar. Y estamos trabajando en eso, ¿no? Y además yo creo que hay un consenso evidente en conseguir, ¿no?, mejorar esos caminos seguros en cercanías de los centros escolares, y sé que se está trabajando y por lo tanto intentar buscar la solución que nos parezca mejor al ayuntamiento y a vosotras y luego conseguir aplicarla, ¿no?, conseguir disponer de las medidas presupuestarias para ejecutarlo, ¿no? O sea, que estamos de acuerdo y tenemos que sacarlo adelante, ¿no? Lo del cubierto me preocupa más que con lo difícil que es hacer un cubierto que se haga tan mal, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hablar con esto será competencia, imagino, del gobierno de Navarra, pero nosotros tenemos que trasladar esto, analizar bien cómo se puede solucionar. Si es un problema de que entra el agua, yo no sé si habrá que cerrar alguna parte para que en la zona más expuesta no entre el agua. En fin, por lo que cuentas, es bastante dramático. ¿Hay goteras? Bueno, es cuestión de analizar exactamente por qué está fallando y arreglarlo. Yo la verdad es que no conozco la razón por la cual entra el agua, pero si tú tienes más información la comentamos, pero en todo caso hay que resolverlo, porque, insisto, si está hecho tiene que funcionar. Comentando la cubierta del patio del colegio, es cierto que debe tener ya algún problema, creo que también de alguna gotera, pero sobre todo es que cuando entra el aire norte entra todo el agua para adentro y lo que dice es una pista de patinaje. También es cierto que el tema de cubierto de patios es competencia del Gobierno de Navarra, como bien había dicho Enrique, y la parte que nos corresponde al Ayuntamiento es tema de conservación. Esto es un tema que ha sido debatido, ha sido polémico, digamos, pero que tenemos claro nuestras competencias. No obstante, también es cierto que la modificación presupuestaria que se hizo ahora en el mes de febrero, en los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona, hay una partida nominativa que lleva una inversión de 50.000 euros para la cubierta del patio del colegio. Luego se va a actuar en el patio del colegio por parte del Ayuntamiento por 50.000 euros, porque así es el compromiso y está la partida presupuestaria destinada para ello. Desde el área de proyectos se está analizando cómo actuar, porque la partida presupuestaria que nos enmendaron desde la oposición no pone más que se propone destinar 50.000 euros para incorporar un sistema que resuelva los problemas de la cubierta del colegio de Bustinchuri con la lluvia.
Esto mejorará las condiciones de la infraestructura de este colegio y la práctica deportiva que los chicos y chicas del barrio realizan en esa instalación. Entonces, insisto, hay 50.000 euros para ello y se va a actuar en ello. Esperamos poder solucionar todos los problemas que tiene, aunque insisto, con 50.000 euros igual nos quedamos cortos, como no lo sé, pero se va a actuar, se va a trabajar de la mano del colegio para ver qué es lo que hay y se va a analizar desde proyectos, o sea que se va a actuar seguro. Continuamos por aquí. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Enrique, María, por estar hoy aquí. Mi nombre es Ander, soy el director de este centro escolar en el que estamos en este momento. Llevo como docente en este centro 9 años, 5 de jefe de estudios y 4 ya como directora, y en alguna ocasión ya, bueno, en la anterior legislatura, no en la anterior, pude estar en una ocasión contigo para ver el centro y para ver alguna de las deficiencias que había y demás. También soy vecino del barrio desde el 2006, resido en la parte de Santa Engracia. Entonces me gustaría comentar 2 cosas, una como director y otra también como vecino del barrio. En cuanto a la partida que comentáis del cubierto, el jueves van a venir ya los técnicos del área de proyectos, ya hemos quedado con ellos a la 1:30. Solicitamos al ayuntamiento el poder ser partícipes y que se contase con nosotros, y agradezco mucho que se hayan puesto además en contacto muy rápido y lo único que sí que considero que 50.000 euros para las deficiencias que hay no va a arreglar el problema. Podremos seguramente priorizar o hacer una obra importante, pero no va a solucionar el problema. Sí que es probable que igual solucione el problema a nivel de centro escolar. En este momento, al tener los 2 edificios, tenemos 2 gimnasios, 2 espacios para la práctica de educación física. Disponemos de ese espacio cubierto pues, para los días que llueve, para poder sacar al alumnado en el patio. Pero yo creo que el problema va más allá. Ese es el único espacio que hay para la práctica de cualquier deporte en todo el barrio, en un barrio que tiene una población de cerca, si no me equivoco, creo que somos ahora unos 10.000 vecinos y vecinas. Entonces, en cuanto a dotación deportiva y cultural, estamos, respecto a otros barrios, en una situación muy desfavorecida. Y considero que como habitantes de este barrio estamos pagando los mismos impuestos, tenemos las mismas obligaciones, pero parece que no los mismos derechos. Y eso eran un poco las 2 cuestiones. En cuanto al centro, que yo sí que creo que la disponibilidad ha sido muy buena, y además yo creo que en cierta medida va a solucionar el problema que tenemos de lo que es el horario lectivo, pero como vecino del barrio considero que estamos en una situación muy no sé si en desventaja o no sé cómo explicarla. Gracias. Es que ricasco. Bien, perdón. Perdón, simplemente, ya sé que has comentado antes con el tema de la biblioteca que no había previsto ninguna inversión, pero en el barrio sí que disponemos de solares dotacionales. La parte en concreto que está aquí detrás, cuando se hizo la ampliación, que el ayuntamiento cedió este solar en el que está edificado este edificio, queda una tercera parcela de esta manzana en la parte trasera, que también es de uso dotacional. Entonces, pues bueno, si en estos presupuestos de este año no se ha contemplado nada, eso es ahí. Pues que por favor se priorice de cara a años venideros, que alguna partida económica un poco sustentosa pueda caer en Bustinchuri, que la necesidad es tremenda. Y luego sí es verdad, tengo aquí las apuntadoras, gracias, que en la parcela, hubo un trozo de parcela que está entre la escuela infantil y el edificio en el que estamos ahora, que se hizo la cesión pues, por trámites administrativos un poquito más tarde. Entonces el edificio de ampliación no se pudo retranquear más hacia la escuela infantil, se nos ha quedado ahí, pero es del centro educativo, está vallada, ahí está. Y queremos presentar al ayuntamiento un proyecto porque queremos hacer una zona de arbolado frutal para trabajar con el alumnado contenidos curriculares de ciencias, y también poder proponer una zona de huertos pues comunitarios, o bueno, no sé, que de alguna manera que pueda ser un espacio también, como está
O sea, es dentro del recinto escolar, pero está bastante bien separado con valla y tiene un acceso individual. Entonces, que se pueda estar también abierto a las tardes pues para que la población del barrio pues pueda también intervenir ahí. Muchas gracias. Bien. Bueno, en cuanto al cubierto, los 50.000 euros, vamos a ver, ¿no? A ver qué dicen los técnicos. Yo estoy seguro de que si hay una partida de 50.000 y los técnicos lo analizan y finalmente pues habría que acometer unas obras de mayor alcance, ellos harán una propuesta y luego supongo que a nivel político lo analizaremos, y si ya hay un objetivo que es solucionar el problema de este cubierto, pues finalmente se solucionará, llegaremos a los acuerdos que haga falta, pues no se va a dejar sin hacer, porque finalmente la previsión de 50.000 sea no exactamente la necesaria. Vamos a confiar en que sí, ¿no? En que los técnicos lo vean, nos digan qué solución tiene y buscarla, ¿no? Y finalmente, si hace falta algún acuerdo presupuestario, estoy seguro que llegará, ¿no? En cuanto a las dotaciones, es una realidad que a Bustinchuri le faltan dotaciones, ¿no? Se han ido haciendo las dotaciones educativas, que son donde estamos ahora, ha ido la escuela infantil, el centro educativo, queda terreno, porque yo creo que también cuando se planificó Bustinchuri, bueno, finalmente quedó todo como al norte, como un poco aislado de lo que es la estructura del barrio y bueno, pues eso tiene también sus inconvenientes, ¿no? Concentras en una zona y consigues pues que sea más complementario todo, pero a su vez lo alejas de otras zonas, ¿no? Y a su vez las otras parcelas dotacionales, que son las que están al otro lado del no sé si se ve aquí, estas, por ejemplo, esta gran parcela dotacional o esta otra parcela donde, por cierto, hay una propuesta de hacer ahí unas viviendas cooperativas para gente mayor, el programa ITONAC, que han pedido suelo para poder hacer viviendas para gente mayor, que conviven, etcétera. Pero bueno, tenemos esta gran superficie dotacional, que es muy grande, pero está aquí pegando a la vía, y mientras esté en la vía no es un sitio muy allá va, queda muy aislado. Y luego el rematar toda esta parte, ¿no? Y es básicamente lo que hay. Entonces, bueno, no hay demasiado suelo y a su vez, pues en este momento no hay previsiones presupuestarias para ejecutarlo. Una opción posible que no costaría dinero sería ir viendo un poco esa biblioteca, esos equipamientos que faltan, carácter cultural, ver un poco qué modelo. Ya sabéis que en el conjunto de barrios de Pamplona se apostó por el modelo centro cívico, modelo Civibos, que engloba bibliotecas, salón de actos, en fin, ya los conocéis. Se podría hacer un análisis por parte de los propios técnicos municipales de ver en las parcelas dotacionales que hay qué puede encajar, ver un poco un avance de previsión presupuestaria. Más o menos la previsión presupuestaria en estos edificios es 1.000 euros metro cuadrado, más o menos. Si queremos 3.000 metros son 3 millones de euros, si queremos 2.000 son 2 millones, más o menos, hablo un poco en general, y se podía trabajar también con vosotros, pues qué dotaciones son las imprescindibles, ver más o menos dónde encajarían y por lo menos saber un poco, ¿no? cuál puede ser la previsión, y luego ir viendo dentro del presupuesto total de Pamplona pues que se va priorizando en cada barrio, ¿no? Yo creo que es el camino. Yo bueno, pues me comprometo a poder trabajar ese asunto, a hacerlo también en el seno del ayuntamiento, de las distintas comisiones, y por lo menos tener un poco la foto de todas las parcelas dotacionales que hay, que podría caber en ellas, un avance de posibles presupuestos según las que se quieran implantar, y luego ir viendo cómo lo podemos hacer. Es decir, que ese es el camino más directo, pero soy sincero, ahora no hay previsión presupuestaria de nuevos equipamientos en el barrio, en Bustinchuri. Perdón, aquí. Una cosa solo. El tema de huerto en el barrio, que también el huerto comunitario era otra demanda que tampoco se le ha dado salida. Me alegra que hayáis planteado la zona esta del colegio, porque era una zona que se había analizado un poco por la finalidad de este tipo de huertos, ¿no? Un poco poder enseñar los padres a los niños, los abuelos, un poco toda esta parte educativa que podría venir bien a las dos partes. Entonces
pues me alegra que vaya cuadrando con las ideas que se estaban manejando también desde el ayuntamiento. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Soy María Dolores. Gracias a todos por venir. Ya veo que gracias a Enrique, gracias a María y al resto de los concejales que habéis venido. Yo simplemente soy una usuaria de este barrio. Entonces, como tal, tengo dos cosas para decir. Una, que ya sé que me vais a decir que no hay presupuesto, es que las paradas de la Villavesa son una ratonera. Porque como la parada de la Villavesa no se mete dentro, pues son una ratonera. Los coches no vienen precisamente despacio por la avenida Santa Lucía. No hemos tenido más problemas pues porque Dios no ha querido. Eso por un lado. Y por otro lado, ya ha dicho María que había estado hablando con Nasubinsa. Nosotros vivimos con un problema de seguridad importante, porque es así. Ese problema de seguridad nos afecta no solo a la limpieza, sino también a la convivencia. El policía de barrio, evidentemente, tiene su horario, eso es así. Y entonces llegan las 10 de la noche y realmente para los que tenemos hijos que salen, que entran, nos supone un problema. Nos supone un problema porque las actividades que tenemos en la avenida Santa Lucía no lo sé, pero desde luego en Ventura Rodríguez las actividades que hay son de todo menos buenas. Entonces a nosotros nos supone una inquietud importante y desde luego un problema importante. No sé cómo se puede afrontar esto, no sé cómo podemos trabajarlo, no sé qué podemos hacer, pero que desde luego a nosotros la inseguridad nos agobia mucho, eso está claro, está claro. Y entonces, pues nosotros sí hemos estado hablando, he tenido compañeras que han estado hablando con los servicios sociales de base. Claro, evidentemente ellos no sé si os han dado respuestas, llegan hasta donde llegan. Pero, ¿qué nos podéis decir sobre eso? Sobre qué se puede hacer, porque claro, el problema ya no es solo de limpieza, por decir algo, no. Ya es problema de inseguridad, ya es problema de convivencia, ya es problema pues, de amenazas, ya es problema de muchas historias. Es problema de tráficos de drogas, es problema de muchas cosas. Eso para nosotros, desde luego, yo que tengo una hija que sale y que entra y ellas también, pues tenemos que ir a buscarlas a la Villavesa, volverlas. ¿Qué me cuentas? De Ventura Rodríguez, sí, ya sabe, ya le he dicho ya. Sí, entonces, para nosotros sí. Es un problema. Dime. Sí, sí. Hola, también quería yo comentar los contenedores. Yo bajo, por ejemplo, pues la basura y yo no tengo sitio para echar. Hay colchones, muebles, los voluminosos que llaman, no se pueden tirar al contenedor. Ahí no sé de qué manera se puede resolver. Sé que no es fácil, pero yo, ¿qué digo? Yo vivo en mi barrio, que vivo tan contenta, tan feliz, que es un barrio tan bonito, que tiene unas avenidas tan enormes, zonas verdes, y que estemos amargados por este tema. Es que me parece, yo no sé esto cómo se puede atajar, pero estamos amargadicos. Entonces, el problema es que por las noches, sobre todo en el verano, nos dan a las 3 de la mañana al ímpero grito, que se juntan 30, 40 personas, vecinos hemos bajado, hemos hablado con ellos y no entran en razón. Ellos comentan que la calle es pública y por lo tal pueden hacer lo que les dé la gana. Y claro, aquí estamos todos los vecinos que tenemos que madrugar y no podemos descansar. Y eso es que, como has comentado tú, hay dos focos. Uno es en Paseo de Santa Lucía y otro es en Ventura Rodríguez. Entonces, buscar una solución. Ay, gracias. Sí. Bien, lo peor que puede pasar en una ciudad, o en un barrio, o en una calle, o en una comunidad, es que falte seguridad. Y de hecho las ciudades, esto es un poco filosófico, pero lo quiero decir, ¿no? Las ciudades fracasan cuando falla la seguridad, siempre, ¿no? Y a su vez la seguridad suele ir aparejada a una falta de cohesión social, pues donde hay, por lo que sea, en determinados lugares, pues hay personas, colectivos que no conviven, ¿no?, con el resto de personas, ¿no? Por lo tanto, es una prioridad uno, no para
para mí desde luego que sí, pero yo creo que para todo ayuntamiento es que no haya ninguna zona dentro de su ciudad que se quede atrás en cuanto a seguridad, porque automáticamente el barrio se va deteriorando, se convierte en un lugar problemático, nadie quiere acudir a vivir allí, se quieren ir y adiós, ¿no? Entonces hay en Pamplona varios lugares, no solamente este, en el cual pues hay unos problemas. A veces la seguridad es por un lado los datos objetivos de número de hurtos, tal, pero sobre todo a veces hay un problema de percepción. Uno siente que es un barrio inseguro y a lo mejor hay menos delincuencia que en otros que parecen más seguros, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de filosofía es evidente que estamos de acuerdo, ¿no? Yo conozco, porque en su día pues me tocó también, ¿no?, el ver estos lugares donde hay problemas de convivencia pues mayores, ¿no?, que en otros, y era una situación bastante compleja. Yo ahora exactamente no sé cómo está, pero por lo que decís sigue habiendo problemas serios, ¿no? Entonces, deciros que para nosotros es prioridad uno, a través también de la policía comunitaria, pues estamos en contacto, seguimos trabajando en ello, la información la vamos a tener de primerísima mano y por nuestra parte vamos a aplicar, hemos hablado antes de las ocupaciones, del desalojo de chatarra, de cosas que sabemos que existen en esos bajos de algunas de las comunidades. Y también, y lo puedo decir aquí, bueno, ya sé que igual no sienta muy bien a alguien, pero claro, la política de vivienda que se ha llevado es una política en la cual, y sobre todo en este barrio, y a mí me tocó en su momento el desarrollo de este barrio, y fueron apareciendo convenios, acuerdos, en distintas manzanas, pues aparecían distintos tipos de viviendas, muchas de ellas viviendas protegidas, y al final, yo diría casi de una manera dramática, porque así me lo han transmitido, pues han tenido que convivir personas que han comprado su vivienda con sus ahorros y con su préstamo, y han tenido que convivir pues con personas que no pagaban luego la luz del portal o que reparaban el coche en el garaje, y si les decían algo les insultaban, les acosaban. Bueno, yo puedo decir que por nuestra parte vamos a poner todos los medios, vamos a trabajar a tope para que esto no ocurra. Las normas hay que cumplirlas sea quien sea, y no vamos a tolerar que nadie ocupe y no vamos a tolerar que nadie incumpla con las normas. Otra cosa es la dificultad que luego hay en conseguir esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es evidente que tenemos que hacer lo que sea, o reforzar la vigilancia, reforzar las medidas de seguridad, tener más presencia, y evidentemente pues el que incumpla las normas pues que finalmente pues tenga que responder por el cumplimiento de esas normas, ¿no? Frente a algunos que quieren contraponer libertad y seguridad, nosotros creemos que para tener libertad hay que garantizar la seguridad, y vamos a trabajar en ello. Tenemos, creo yo, una muy buena policía municipal, existe una policía foral, policía nacional, tenemos unos recursos importantes, ese por un lado, y por otro lado está el tema de servicios sociales, ¿no? Unidades de barrio, pero ya antes decíais, llegan a donde pueden, evidentemente pues hacen un trabajo estupendo, pero también tienen pues bueno sus limitaciones a la hora de poder intervenir, pero bueno, sabemos que es un problema y vamos a trabajar a tope para solucionarlo, y iremos viendo con los expertos, los que sabéis más que yo de estas cosas, sabiendo la dificultad, pues poder trabajar y que esa percepción de seguridad y esa seguridad sea la que merece cualquier barrio de una ciudad como la nuestra, donde no puede haber zonas inseguras. Eso es así, y vamos a trabajar a tope, porque el tema vosotros lo estáis percibiendo más que nosotros. A veces nos enteramos pues por lo que contáis nada más, ¿no? Pero esa convivencia no se puede sufrir por estar viviendo en una zona determinada de nuestra ciudad, y eso tenemos que garantizar a los poderes públicos. ¿Querías decir algo? Yo voy a apuntar dos cosas. Soy consciente de primera mano, porque lo he estado viendo. Lo de las paradas de la Villavesa, no tiene sentido la parada de la Villavesa que tiene un carril bici delante, o sea, ¿cómo pasó para entrar a la Villavesa? Pues, todas las medidas que he adelantado que se están analizando se corregirán todo este tipo de cosas.
Por lo que respecta a los problemas de convivencia, poco más que decir a lo que ha dicho Enrique. Es cierto que está localizado en los dos barrios, que son en los dos bloques de las viviendas sociales, las de Nasubinsa y las del Ayuntamiento de Pamplona. Desde el punto de vista de los del Ayuntamiento de Pamplona, aparte de la convivencia, el problema de la ocupación, se está actuando, insisto, se ha desalojado en 3 y vamos a llevarlos hasta el final. La convivencia la veo más en el tema de los de Nasubinsa. Se está trabajando de la mano con ellos y con Policía Foral también para analizar bien todo el tema y trabajar. Los servicios sociales del Ayuntamiento llegan hasta donde llegan, pero están muy implicados también en el tema. Y insisto, se está trabajando. Nos ha llegado todas las quejas, estas quejas de verano, incluso hasta nos habéis pedido que quitemos los bancos de la calle para que no estén sentados. O sea, somos conscientes. El banco público de la calle para que no estén sentados en la calle. Sí, o sea que todo nos llega y todo nos traslada. De hecho, voy a dar la palabra a Juan, el policía comunitario, para que os cuente cómo se está trabajando. Bueno, buenas tardes. Con el tema de Nasubinsa ya os adelanto, el último trabajo que estamos haciendo con ellos es llamar a cada vecino del 104 al 106. Los trabajadores sociales de Nasubinsa están teniendo cita con todos para plantearles la problemática y corregir. Y en el garaje se está haciendo ya un trabajo integral. Se va a hacer una limpieza y un pintado de todo, sobre todo en la zona de Nasubinsa, y se van a poner cámaras. Eso ya se está funcionando, se está ya con el plan. Luego exteriormente ya veremos lo que se hace, pero interiormente ya se está haciendo. ¿Vale? Gracias. Solo un matiz, lo de quitar bancos, yo me revelo, quiero decir, a ver, no se puede claudicar cuando hay un problema de inseguridad, pues yo qué sé, porque ellos toman posesión del banco y los demás, pues quitemos el banco. Yo creo que no, lo que tenemos que hacer es conseguir que el banco se use, y porque es que toda claudicación de derechos de los ciudadanos es como un paso atrás, ¿no? Y lo siguiente será, pues, no sé, quitar la papelera, no puede ser. Entonces tenemos que trabajar para que ya, pues. Pero sí. Pero si quitas esos dos, irán a los otros. Es decir, vas poco a poco renunciando a derechos, ¿no? Y eso no puede ser. O sea, si no cumplen las normas, tenemos que actuar, pero no quitar los bancos, porque los bancos son de todos, no son públicos. Voto de confianza que, como ha dicho Juan, están trabajando los servicios sociales, hablando con todos ellos, y que está el problema muy localizado y se está trabajando en ello. De hecho, ya lo estáis viendo en el barrio, los bajeras, los garajes, cómo se están sacando a gente que está ocupada, que se está actuando en ello. Un poco de paciencia si se puede pedir en este tema, pero insisto, nos ha llegado todo, nos ha llegado a quitar el banco, nos ha llegado hasta cómo se arrogan latas de cerveza por las ventanas, o sea, nos ha llegado todo, todos los problemas los tenemos, somos conscientes de ellos y se está trabajando de verdad. Continuamos. Lo único, les pido por favor que cuando intervengan lo hagan con el micro, no solo porque se oye mejor aquí, sino porque a través de YouTube queda reflejado y de esta manera se puede escuchar, no se preocupe. Continuamos por aquí, que había un turno de palabra antes y luego seguimos. Buenas tardes, Arratsaldeon. Yo soy Lucía, soy de Bustinchureando Churi, del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria. Aquí mi compañera Iraya Lau. Yo quería hablar un poco tomando como punto de referencia el tema del parque recreativo, que no deportivo, no, la pista recreativa que a finales de año se construyó detrás del centro de salud. Y bueno, esto forma parte de un proceso de trabajo conjunto entre colectivos del barrio, universidad pública y ayuntamiento. Entonces, en este proceso se recogieron otras muchas necesidades, sí que se tomó como un compromiso de seguir trabajando en estas, ¿no? Entonces, yo quería plantear a ver si se va a seguir trabajando en esta misma línea
de colaboración, si hay previsión de seguir respondiendo a algunas de las otras necesidades que se planteaban o no. Y sobre todo eso, si se va a continuar trabajando un poco con esta metodología de trabajo. Y luego tengo otra cosita, ¿vale? Pero primero esta. ¿Hago la otra seguida? Vale, no, quería preguntar, es un tema bastante, o sea, es una pregunta bastante concreta. ¿El ayuntamiento tiene algún planteamiento de trabajo sobre la mesa en relación a las casas de apuestas? No sé, esa. Sobre el tema del método de trabajo, el grupo motor que se realizó en el barrio, sí, de hecho están convocados ya para una reunión. Si no se han convocado, me consta que sí, así va a ser, para retomar todo el trabajo que se hizo, porque entendíamos que ya que había funcionado el foro de barrio es lo que es, tiene la periodicidad que tiene, pero ya que se había hecho como experiencia piloto, la raíz de todo había sido el trabajo de un universitario, para poder llegar a hacer todo este tipo de cosas. De ello salió tanto el circuito de la calistenia como el tema del deportivo, que se han instalado a final de año. Y la idea era darle continuidad. Insisto, ya se les ha citado, entiendo que os habrá llegado, y cuando me lo plantearon a mí les dije que sí, ¿no? Pues vaya, me reuní hace semanas con ellos y a partir de continuar con todo el trabajo que se estaba haciendo, porque el grupo era potente, el grupo estaba trabajando muy bien y se podía llevar a cabo otra serie de iniciativas. Y era la primera toma de contacto por mi parte, que yo no había estado formando parte de ese grupo motor, y continuar trabajando en la línea con otra serie de objetivos y de trabajos que se podrían llevar a cabo. Vale, perdón. Digo que de hecho estábamos intentando contactar con urbanismo y nos estaba resultando bastante difícil. Ya, de hecho, por eso. Me lo han transmitido. Bueno, primero lo transmitisteis a los medios de comunicación, que no había comunicación cuando no era cierto. Tampoco se cortó, sin embargo, ni se terminó ni se finalizó. Sí que es cierto que se puso la instalación deportiva, no se acabó de instalar porque no se pintó, porque estaba lloviendo y no se podía. Igual sí que nos habían dado explicaciones, pero vaya, no había ninguna intención ni de terminar con el grupo, ni de dejar de trabajar en ese grupo motor. Sí, claro. Sí. Perdón. Por la instalación de la... No era urbanismo, era el área de proyectos el que dio la respuesta. Ya la respuesta a mí me la transmitieron y la transmití al dinamizador del grupo motor para que os la hicieran llegar. Pues no sé. Entonces, si no sé si ha habido un problema de comunicación realmente, pero insisto, sí. Continuaremos con el grupo, desde luego, y a mí me habían comentado como que ya estaba convocado. Cuando me puse manos a la obra con el barrio, me comentaron todo y continuamos trabajando y a ver qué más cosas pueden surgir. Sobre el tema de las apuestas va a hablar Enrique. Hay unanimidad total en el ayuntamiento, en los distintos grupos. Ha habido, creo que fue H. Bildu el que presentó una propuesta, ¿no?, para la regulación de las casas de apuestas, que se apoyó, estamos todos de acuerdo y todos reconocemos el problema que hay con la ludopatía, y bueno, lo están diciendo todos los expertos, ¿no?, que la mayor adicción que en este momento existe y la más preocupante es la adicción al juego, y por lo tanto hay unanimidad en regularlo y estamos, ¿no?, en trabajando por una regulación. Lo que pasa que una cosa que quiero que sepáis, siempre que se limita de alguna manera el libre mercado, la libre implantación de actividades, me refiero tanto a la hostelería como en su momento a los bancos financieros, y ahora es que me miraban las casas, y las casas de apuestas no es tan sencillo, así lo dicen siempre los letrados, no es tan sencillo como decir se prohíbe tal cosa, porque si luego hay un recurso y esta gente, los de las casas de apuestas, no van en broma, es decir, hay en juego mucho dinero y cualquier limitación seguramente la intentarán alegar, pues hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo con un sustento, pues en este caso es evidente el argumento, ¿no? Esto afecta pues finalmente a la salud, ¿no? Afecta a la libertad de las personas, afecta a tantas cosas, pero hay que montar bien el expediente. Entonces se está trabajando para hacerlo y desde luego hay unanimidad política
en que también se prohíban, ¿no?, las casas de apuestas, o por lo menos unas limitaciones, distancias a centros escolares, etcétera, que es un poco por donde van todas las... Pero estamos en ello, ¿eh? O sea, hay un compromiso de hacerlo y lo haremos. Sí. Por aquí. Hola, buenas tardes. Me llamo Leticia, soy vecina del barrio de Bustinchuri y ama de un crío del cole, bueno, de dos. En cuanto a seguridad vial, era si se podía una propuesta en la calle Ventura Rodríguez y en el Paseo Santa Lucía, en el lado donde está la cervecería y los bares, ahí se podrían poner resaltos, porque los coches van muy rápido y yo donde vivo, ahí no hay. Hay uno. Pero, por ejemplo, en Ventura Rodríguez no hay, porque ayer bajamos del cole, pasó un coche a todo meter, que si pasa un crío por un paso de cebra, lo mata. Porque luego yo vivo en Paseo Santa Lucía y en la calle Ferrocarril, ahí se pusieron 2 resaltos y la verdad que la gente va mucho más despacio. Al final, si lo pones, tienes que frenar porque si no, te lo comes. Y luego, respecto a las instalaciones deportivas, pues que aquí en el barrio, como no hay, están los deportes abocados al fracaso. Mi hijo han estado en noviembre y diciembre, que ha llovido un montón de viernes, que les ha tocado 2 meses sin entrenar. Y van con toda la ilusión y en 2 meses no pueden ir porque llueve, se moja y es que no hay nada. No sé, ya veo que no hay ningún proyecto ni a corto plazo ni a medio plazo en ese aspecto. Y es que nos vamos a tener que ir todo el mundo fuera del barrio con los críos para que hagan deporte, porque es que no hay nada. Es que el barrio está muy dejado. Veo que hay proyectos de edificios, viviendas, pero si no se hacen cosas dotacionales para el barrio, para los jóvenes y todo, pues al final, no sé, que ya veo que no tenéis mucha... En ese aspecto no hay nada concreto ni a medio ni a corto plazo. Bueno, en cuanto al tema de los guardias dormidos o los cojines berlineses, o no sé cuál es la solución final que me estaba comentando Juan, me estaba haciendo gestos, digo, a lo mejor es que lo explique él. Bien, referente a lo que son los sistemas de seguridad, como bien sabéis, calle Ferrocarril, que es la primera que hay unas panzas de asno que se llaman, y en esa zona sí se pueden poner por el tema de que no pasan vehículos de gran tonelaje o el autobús. En la calle Santa Lucía, el paseo, lo que es la parte de abajo, que es la de doble dirección, ahí hay un sistema de limitador de semáforos por velocidad debajo del asfalto. Está regulado a 50 kilómetros por hora. Si pasa un vehículo a más, salta el siguiente semáforo. ¿Vale? Está puesto en cada punta. No, en principio si lo pillamos sí, si no, no. Pero hay un limitador de velocidad. Entonces está armonizado con lo que es los grupos semafóricos. O sea, si salta el primero, el segundo se pone rojo, tanto de arriba a abajo como de abajo a arriba. En Santa Lucía, en la parte de arriba, se han puesto 2 cojines berlineses. ¿Por qué? Porque hay paso de autobús. Sí, sí. Entonces, al haber paso de autobús, no podemos poner lo otro, porque tienen un problema de paso. Se han puesto 2. Si igual vemos que hay más problemas, pues se solicitará que se ponga alguno más. Ventura Rodríguez está pedida la banda, no ha llegado todavía. Se van a poner 1 o 2 bandas, a la altura de los pasos de peatones donde pasan los chavales. La banda es el clásico guarda dormido que se le llamaba. Eso se llama una banda. Entonces eso ya está pedido y está a falta de que llegue y se coloque. O sea, está mirado. Y luego Santos Sandotegui, pues un poco entra dentro de los caminos seguros. Está dentro del proyecto ese de ponerlos en una sola dirección y dar seguridad. Yo que veo en Paseo Santa Lucía abajo, aparte de que haya lo que dices de la regulación de los semáforos y así,
te pasas cualquier mañana en media hora, sobre todo en la dirección que bajas de San Jorge hacia la avenida Guipúzcoa, se ponen los semáforos en rojo y se pasan una media de 2 y 3 coches el semáforo en rojo. Es que nos ha pasado viniendo al cole a mi marido y a mí con un hijo que tengo de 4 meses. Y es que no sé cómo no hay más atropellos porque se pasan los semáforos en rojo, pero igual 1 y 2 coches que ha habido muchos sustos de que casi han atropellado. No sé. Pues lo verás, porque es que es todos los días esto. No, y en cuanto a lo que has dicho de las dotaciones deportivas, es así. Has dicho, no tenéis previsión, pues ahora no hay previsión de ejecutar dotaciones. Yo antes me he comprometido a poder estudiar las de carácter cultural, viendo las parcelas dotacionales que hay, podríamos analizar, hacer un avance de lugares en los cuales pudieran, que tampoco hay tantos, pudieran encajar algún tipo de dotación deportiva, que lo hagan los propios técnicos municipales, hacemos un pequeño avance. En el de atrás, sí, esa es una opción. Es lo que hemos dicho antes, de que queda como alejado de la zona residencial y que es el único lugar que hay, junto con la que hemos hablado de la vía, ¿no? Entonces podríamos hacer simplemente a nivel técnico un pequeño tanteo, que lo hagan los técnicos de gerencia de urbanismo, que haya bien clarita las posibles opciones que hay, superficies que podría encajar en cada uno y tener en muy breve plazo al menos ese análisis, que lo podamos ver con vosotras y que lo podamos analizar también a nivel interno en el ayuntamiento. Es decir, pues estas son las opciones que hay y vamos a ver luego si podemos ir encajando a nivel presupuestario posibles soluciones. Pero estamos, como te digo, intento ser sincero y la realidad es esa, ¿eh? Ya, bueno, se han ido haciendo cosas, ¿no? Y quedan cosas. Desde el punto de vista deportivo, no se ha hecho. Falta un cibibos y falta instalaciones deportivas, efectivamente. Por eso todo no, hay escuela infantil, hay centros escolares, todo faltaba hace 10 años. Ahora ya hay cosas, todavía faltan, ¿eh? Es así. Entonces reconozco la carencia que hay y el compromiso es poder analizarlo en breve, poder traer ese análisis, superficies, parcelas y ver cómo se puede encajar. Hay mucha superficie de parque. Yo creo que un problema que tiene Bustinchura, aunque decías se van a hacer más viviendas y no hay dotaciones, yo creo que en Bustinchura hay una densidad baja, lo cual también tiene sus problemas. Hay unas grandes zonas verdes, muchísimas zonas verdes, que a lo mejor se podría reducir alguna haciéndola compatible con algunas pistas deportivas. Todo eso se puede estudiar, ¿eh? Y vamos a hacerlo, ¿eh? Seguro que sí, sí, seguro que sí. Pero vamos a intentar empezar, quiero decir, con esas... A ver. Pues a ver, venga, vamos a ver si conseguimos hacer el estudio y... Entendido. Disculpa. Somos de los únicos barrios de Pamplona, o el único, que ni tenemos cibibos ni tenemos un triste polideportivo. Ni una... Bueno, en la biblioteca bueno, se si puede hay hacer en el cibibox, cibibox, hay biblioteca, pero creo que somos el único barrio. Pues sí. ¿No? Sí. Y no es nuevo, precisamente. Recibido. Hacemos el estudio. Sí, continuamos. Hay, si no me equivoco, 3 turnos de palabra, ahora 4. Entonces vamos por aquí. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel, soy vecino del barrio y bueno, yo creo que ya se han dicho muchísimos elementos de que lo que vienen a poner de manifiesto es la necesidad de destinar recursos en nuestro barrio, de destinar atención, de revertir una situación que desde que el barrio empieza a funcionar pues no acaba de despegar. Es cierto que este barrio empieza a despegar en un momento complicado con la crisis. Podemos buscar 1000 explicaciones o excusas. Yo casi hablaría de excusas. La cuestión es que
el barrio no despega. Yo creo que en relación con lo que se ha hablado aquí del tema de la convivencia también tiene bastante importancia la actividad económica, la actividad social, lo que se está poniendo de manifiesto, la falta de infraestructura o las infraestructuras que nos impiden acceder a otras infraestructuras. Y en este caso, por ejemplo, pues decimos que no tenemos Civivós, pero es que el Civivós de San Jorge, en esa imagen que tenemos delante, no lo vemos, pero está muy cerca. Lo que pasa es que tenemos un muro, y tenemos un muro que no nos permite desplazarnos de una manera segura, rápida, accesible, pues y me sorprende ver que van pasando los años, que cuando vinimos a vivir a este barrio pues había una planificación sobre esta estación del tren, y que intuyo, y permitidme que haga un juicio de valor, pero que me da la impresión de que si esta estación de tren estuviera en otros barrios de la ciudad, pues seguramente estaría ya en fase de soterramiento o ya se habría soterrado. Y además en otras ciudades de nuestro entorno, en Logroño, en Vitoria, en San Sebastián, en las estaciones se hacen cosas con las estaciones. Tenemos un muro, y cuando queremos desplazarnos al resto de Pamplona, pues tenemos que pasar por unos pasos que no son seguros. Todos lamentamos lo que ha ocurrido tan recientemente, pero es que es inseguro ese paso. Yo no soy técnico, pero lo percibo como ciudadano, lo percibo como padre. Cada vez que paso con mi hijo andando en bicicleta, esos pasos de peatones y ese paso sobre la vía del tren no es seguro. Y eso me gustaría decirlo claramente para que esto se analice y se busquen soluciones. La solución es que es obvia, es que desaparezca la estación, pero como eso no va a desaparecer de un día para otro, pues me gustaría saber qué va a hacer nuestro ayuntamiento para mejorar esa situación. Y como digo, y ya para concluir, pues qué ideas tiene para que venga actividad, que las bajeras que hay, porque estamos hablando de hacer nuevas infraestructuras, de que necesitamos una biblioteca. A veces, no sé, en una bajera se ha montado una parroquia, por decir algo, y en esa parroquia hay una actividad de un colectivo concreto, tal, pero hay una actividad y se ha puesto en valor. Hay una serie de bajeras de Nasubinsa que quizás se podrían poner en valor pues poniendo una biblioteca, como se está diciendo, o soluciones que deberían ser provisionales, pero que se vayan haciendo cosas. Yo creo que necesitamos tiempo, necesitamos recursos, necesitamos atención y los necesitamos ya. O sea, no es algo que podamos seguir esperando otros 15 años más. Gracias. Bien, en cuanto a la vía del tren, no voy a entrar ahora en el debate porque sería larguísimo de si se puede soterrar la que hay. Nuestra apuesta es por eliminar el bucle, hacer una nueva estación en el Chavacoiz, y es una apuesta que ya dura mucho tiempo, no solamente por circunstancias propias del ayuntamiento, sino también por el gobierno, por el ministerio, en fin, aquí hay muchas variables y lo que hay que hacer es eliminar esa vía del tren, ¿no? Lo que has dicho es una buena idea, quiero decir, en lugar de estar tanto buscando soluciones de 10, es decir, hacer un nuevo Civivós, hacer nuevos equipamientos, a lo mejor aprovechar los recursos que hay. Hablabas de las bajeras de Nasubinsa, yo sé que hay unas bajeras que son municipales, donde está el Banco de Alimentos junto al Centro de Salud, son municipales, ¿no? Lo que pasa es que la bajera buena, que es la bajera que puede ser continua, es la que está dando a la plaza, y la que queda partida por los portales es la que da a la feria, vamos, a lo que era la antigua fábrica, ¿no? Pero bueno, es un tema que podemos analizar desde ya, es decir, los locales que tenemos, ver las posibilidades que hay de destinarlo a usos del barrio, y como son municipales, seguramente con unas adecuaciones no muy complejas se pueden conseguir cosas, ¿no? Por lo tanto, pues tomo nota, quiero decir, si lo mejor es enemigo de lo bueno, pues a lo mejor dentro de ese estudio que me he comprometido a hacer de parcelas donde pueda haber un Civivós o pueda haber un equipamiento deportivo, también de bajeras, de locales, donde pueda haber cosas menos ambiciosas pero que generen un poquito de actividad. Por lo tanto, si os parece, hacemos ese análisis de todo lo que se dispone de, vamos a decir, carácter público, sea ayuntamiento, sea gobierno en el barrio, y vamos a ir viendo
posibles propuestas de usos que puedan ser de interés para el barrio. Yo me comprometo a hacer ese estudio, a plantearlo a través de la Concejalía de Barrio, traerlo aquí y luego en el Ayuntamiento, si os parece también, lo podemos analizar, ver lo que se dispone y hacer un plan de trabajo, por lo menos saber lo que hay y saber cuál es el horizonte, ¿no? Y luego ir viendo posibles inversiones para ir haciendo. Me parece una buena idea el disponer de los recursos que tenemos para ir dotando de actividad y por lo menos que lo que decías tú, que era, vamos a decir, que había una comuna, no como has dicho la palabra, no le monta el vuelo o algo así has dicho, pues vamos a, creo que has dicho eso. No sé cuál era la palabra que has empleado. Revertir, es que no remontamos el vuelo, creo que era la expresión. Pues bueno, vamos a hacer ese análisis, vamos a debatirlo y vamos a ver qué opciones reales hay de dotar de nuevos usos a lo que ya es público y que tenemos en el barrio, ¿no? Vale, nos aproximamos a las 8, que es un poco la hora de referencia para conclusión del foro. Yo, si no me equivoco, tengo 2 turnos de palabra pedidos. Empezamos por el primero. Hola, buenas tardes. Soy David, vecino del barrio. Siguiendo al hilo de las dotaciones y tal, en la zona nueva que está prevista donde la Bosch, ahí había un edificio que era dotacional, ¿verdad? Sí. Entonces igual es un poco por... Sí. Otra idea más, ¿no? Vamos a poner la foto. No sé, haber dicho una cosa, pues bueno, oye, pues es una tenerlo en parcela, cuenta. si no recuerdo mal, de Sí. 700 sí, metros. la de la derecha es que habéis comentado como que está todavía por Esta. definir esa dotacional, ¿no? Entonces, esa. La parcela son 700 metros cuadrados. Como parcela sería, Ya está, gracias, sería de obtención. A ver, es una ordenación que no está terminada, quiero decir, ahora puede haber alegaciones, quiero decir, también os recomiendo que como vecinos del barrio lo miréis si queréis hacer alguna aportación, ¿no? Porque aquí está prevista, como decía, esta parcela que en realidad edificable era esta parte y esto sería la zona de aparcamiento. Hubo en la propia Comisión de Urbanismo un pequeño debate de si sería mejor que fuera edificable esto y el aparcamiento apareciera atrás, como pasa en el edificio de aquí. Bueno, el tema está todavía en esa fase de alegaciones, tramitación, etcétera, ¿no? Entonces, igual no pasa nada porque esta parcela sea un poquito mayor, o sea, todavía eso puede ser mayor la parcela, aunque lo edificable sea lo mismo. Esa parte interior tampoco está nada claro. Todo esto es una plaza. Esto, si mirases lo simétrico del otro lado, al final quedaría como una plaza rodeada de viviendas, ¿no? Habría que ver también el carácter de esa plaza, si es compatible con alguna práctica deportiva. Lo bueno que tiene esta parcela es que casi la podríamos obtener ya, porque como va a ser dotación al público, en el momento que esté aprobado ya se podría hacer la cesión, o por lo menos la cesión de uso, y se podría destinar a uso dotacional. Habría que ver ahora qué es lo que más interesa, ¿no? En 700 metros, una parcela de una escuela infantil, por ejemplo, se suele hablar como de 1.500. Es una parcela que no es muy grande. Y que me podría encajar un equipamiento de otro rango, una biblioteca, cosas de otro tamaño, ¿no? Vamos a debatirlo, ¿no? A ver qué ordenación finalmente queda y luego las posibilidades de destinarlo a usos públicos, ¿no? Que es parcela dotacional pública municipal. Esa es la previsión que tenemos. Y son 700 metros. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Edurne, también soy una madre de aquí, tengo 2 niñas en el colegio y soy vecina del barrio hace ya bastantes años. Un poco lo que me gustaría decir, yo creo que todos hemos incidido en lo mismo, pero yo creo que aquí nos preocupa mucho el futuro de nuestros hijos a todos, ¿no? Como hemos dicho, es un colegio que tiene 1.000 niños, 1.100 niños, más los que no vienen a este colegio. O sea, es un barrio con muchos niños, ¿no? Los problemas crecen y nuestros niños también. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo he ido hoy al pediatra a una revisión de mi hija y me ha preguntado si mi hija hacía actividades extraescolares, tanto deportivas como otras, ¿no? Creo que la educación de un niño se basa también, aparte del colegio, que
Parece que la concesión de que nos han ampliado el colegio es eso, como una concesión, que yo creo que era una necesidad del barrio, que parece que ya nos han dotado de escuela infantil y de colegio, que sí, ¿no?, que lo necesitábamos, pero creo que necesitamos muchas más cosas. En el barrio no hay nada para los adolescentes. Nuestros niños a partir de 12 años no tienen ni un lugar donde irse, ni una actividad, ni un hobby, donde puedan mostrar sus intereses o solicitar algún tipo de formación, ni un taller de fotografía, ni una escuela ni un cuentacuentos, ni un teatro, ni un teatro para jóvenes, ni un sitio donde juntarse. Yo creo que eso es un problema importante en el barrio. Eso solucionaría también a lo mejor algunos problemas de convivencia que estamos teniendo con adolescentes que están creciendo y que no tienen otra cosa que hacer que pasear por el barrio, sentarse frente a nuestra casa de apuestas, que está en el parque más grande de todo el barrio, con todas las bajeras que hay, está al lado del parque más importante, de donde es un poco el corazón del barrio, ¿no? Entonces nuestros adolescentes y nuestros niños no tienen nada que hacer en el barrio más que pasear y poco más, ¿no? Entonces sí que yo creo que al final siempre se ha pedido en estos foros de barrio y en todos donde nos han dado palabra, instalaciones deportivas, instalaciones culturales, y es un poco, siempre se ha dicho que se va a estudiar, que se va a proponer, que se va a decir, pero pasan los años, como ha dicho el otro compañero, y yo veo que no se hace nada. Y desde luego nos vamos a encontrar con un problema grande de adolescentes sin tener nada que hacer en todo el día. Y eso creo que va a ser un problema importante. Al final, tener espacios de convivencia yo creo que facilitaría muchas cosas en el barrio y generaría otras dinámicas. Creo que es una cosa a estudiar. Sí, bueno, es un poco insistir, ¿no? Y remachar un poco la idea que ya ha salido aquí de la necesidad de dotaciones. Creo que con esta idea nos vamos todos, por lo menos los que formamos parte del ayuntamiento, que es una cuestión que tenemos que analizar. Me he dejado una parcela muy importante desde el punto de vista dotacional, que es la parcela donde estuvo la parroquia, que ahora está este edificio prefabricado, que si ya me habéis mirado rápidamente, estoy diciendo que eso forma parte de una gran parcela dotacional, que es donde evidentemente cualquiera que vea el plano de Bustinchuri diría, claro, el centro de salud en una plaza, el Civibox en la otra plaza. No lo he comentado, pero también es una parcela, vamos a decir, donde cabe mucho más que lo que ahora hay. Yo no digo quitarlo, no os asustéis, pero porque sí, por eso digo que la historia de eso os la sabéis. Eso es una parcela municipal que se cedió el uso provisional como parroquia. La parroquia alquiló unos módulos a una empresa. La empresa, era entonces alcalde, la empresa, al irse a la parroquia, pues dijo, oye, esto interesa a alguien. Y le dije, hombre, al ayuntamiento le interesa. Cobraban un pastón, no voy a decir cuánto, y ahora pagan muchísimo menos de lo que querían desde hace ya mucho tiempo. Es decir, estamos pagando un alquiler por esos módulos y ahí están y se utilizan y, oye, bendito sea, ¿no? Pero que también ahí algún día, dentro de esa reflexión de parcelas dotacionales que hay, pues esa es una referencia. Es decir, que yo antes he criticado la ubicación de las dotaciones, que están muy al norte, ¿no? Las parcelas que quedan, pero tampoco está mal pensado Bustinchuri de hacer esa gran plaza con dos grandes dotaciones públicas, el centro de salud que ya está y el Civibox, el centro cívico, que englobaría biblioteca, habría que ver el programa en la otra, y entonces un poco el cogollo del barrio, que es esa plaza, estaría vinculado a la cultura, el Civibox, el ocio, la cultura, junto con el centro de salud, que está, yo creo que bien ubicado, ¿no? Está en el centro del barrio. Lo digo también porque antes he dicho ya casi no hay parcelas dotacionales y esa existe como parcela dotacional de titularidad Ayuntamiento de Pamplona, completa, no solamente lo que ocupa esos módulos, entera. Es una parcela municipal simétrica a la del centro de salud, por entendernos. Sí, aquí ya hemos superado las 8, pero hay una última petición de palabra. Hola, buenas noches. Me llamo Rosa y soy vecina también del barrio. Un barrio que yo elegí para vivir
y que tenía muchas expectativas sobre él, ¿no? Pasan los años y me sumo a todo lo que se ha dicho en la sala, ¿no? Queremos ver cosas, queremos ver vida, queremos pues, tema cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí queremos de vuestra parte ver cosas ya, ¿no? Porque sí hemos escuchado muchas veces, estamos en ello, no hay proyectos, etcétera. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, apostillando lo que ha dicho la vecina de atrás, el tema de la juventud, es verdad, no hay un local, un lugar, y ellos se reúnen, porque se tienden a reunir normal, ¿no? Y una preocupación que quiero que os llevéis es que se meten en los trasteros. Entonces, claro, el tema de fumar, el tema, etcétera, etcétera, que cualquier día vamos a tener un disgusto gordo. En mi comunidad, por ejemplo, hay un trastero muy concreto y se meten. Entonces, que no pase nada, sin más, ¿vale? Muchas gracias. ¿No hay más? No, en principio, un último apunte, parece que sí que hay. Sí. Yo voy a intentar ser muy breve. Una pregunta puntual. En los anteriores foros de barrio, Miquel Armendariz, el anterior concejal, comentó que hay un edificio llegando donde hubo el accidente el otro día del atropello, un edificio que se rehabilitó toda la fachada y demás, y quedaba un trozo del edificio que se iba a derruir para dejar la acera más ancha. Y según nos informó no sé si fue el último o el anterior foro de barrio, estaba ya previsto y ya que se iba a quitar ese trozo de viviendas. Entonces, a ver cómo estaba el tema. Gracias. Creo que mañana tendría que ver el orden del día, pero me suena que he leído que iba algo de, no sé si algún concejal de Pamplona lo tiene en mente, pero creo que en la Comisión de Urbanismo de mañana o en el Consejo de Gerencia va algo ya relativo también a esto. Es decir, esto ha sido cuando Miquel os dijo que ya, es que él pensaba que ya, y todos pensábamos que ya. Es decir, lo que pasa es que los expedientes expropiatorios se lían mucho. Aquí ha habido unas viviendas propiedad de un banco que le importaban esto poco y al final pues no ha puesto demasiadas facilidades para que el ayuntamiento acabe expropiando. Ahí lo que está previsto es derribar lo que hay y mantener en un pequeño edificio que taparía la medianera, pequeño de 2 viviendas por planta, pero bueno, es lo que cabe. Y mantener la alineación, o sea, quitar todo eso. Hay vecinos de allí, igual hay por aquí alguna persona de esas comunidades de que ya están hasta más arriba y nos mandan mensajes diciendo que ya está bien, que ya no pueden más, a ver cuándo se tira. Y, insisto, estamos ya a punto de tramitar ya todo lo que faltaba y, insisto, si no estoy equivocado, mañana creo que va un asunto relativo a esto, se titula algo así como expropiación, calle Ferrocarril 2, algún tema urbanístico ya, a ver si de una vez lo rematamos, porque también es de estas cuestiones que absolutamente nadie del ayuntamiento duda de que lo queremos hacer. Es decir, no hay un debate político sobre esto, pero la tramitación es muy dura, muy difícil, muy engorrosa, son expropiaciones, en fin, y estamos tardando, pero en fin, es los procedimientos, ¿no? O sea, yo creo que no se puede culpar a nadie, pero es todo lentísimo y yo creo que estamos ya, a ver si ya lo derribamos y vamos también ganando calidad. Y ahí habrá unas viviendas, unas 6, pero serán 6 viviendas que habrá en el barrio que también tendremos que decidir como ayuntamiento qué queremos que sean, porque la parcela es nuestra. Puede ser viviendas de alquiler joven, viviendas, en fin, habrá que estudiar, pero bueno, es una pequeña oferta también de viviendas en esa zona, ¿no? ¿Ha habido una última petición? Sí, sí. Perdón, al final. Sí. Y un poco para acabar, que me parece que no se le ha dado mucha importancia, pero es la limpieza del barrio, que no cuesta mucho dinero, pero las calles peatonales, las zonas ajardinadas de los laterales están siempre muy sucias y eso también favorecerá otra serie de cosas, me imagino. A ver si se puede hacer, que no cuesta mucho dinero, mandar a alguien y que vaya limpiando ahí con regularidad. Bueno, gracias. Sí, es un tema reiterativo siempre cuando vamos a cualquier barrio, la percepción de limpieza que es mejorable, ¿no? Pero hay veces que es cierto que en algunos lugares
hay problemas especiales o por el uso que tiene o porque no se esmera, por lo que sea, la limpieza, ¿no? Entonces, esto lo trasladaremos está ya trasladado, ¿no? Me comenta que está comentado. Pues bueno, tomamos nota e intentamos solucionarlo, sí. Y sí, ¿alguna otra puntualización por aquí? A ver, nosotros queríamos apuntar que ha habido muchas preguntas y dudas respecto al tema de juventud. Nosotros somos un servicio municipal, Bustinchureando Churi, de Servicio de Acción Preventiva Comunitaria, donde trabajamos diferentes proyectos con infancia, adolescencia, juventud. Y eso, os lo queríamos explicar un poco como habéis preguntado antes. Tenemos el espacio, hacemos diferentes cursos, formaciones, ¿no? Un poco se trabaja a través del ocio con la gente joven. De hecho, ahora justo recientemente hemos sacado un grupo de ocio con adolescentes que hemos pasado por el colegio, por institutos, un poco la apuesta que hemos sacado ahora. Entonces, pues por si no la conocéis, os invitamos al Bustingune, a Bustinchureando Churi, donde tenemos la asociación, para informaros. Ya de paso. Muy bien, ¿hay alguna más? Parece ser que ya están. Nada, simplemente recordar que afuera hay una urna, que si hay alguna cuestión que se quiera trasladar por escrito, se puede realizar ahora a la salida. Simplemente con esto. Bueno, de nada, y daros las gracias por vuestra presencia. Ha sido, como siempre, pues un foro para nosotros muy interesante, y luego el tono, evidentemente, ha sido súper cordial, que es lo que siempre pretendemos. Se agradece mucho las preguntas realizadas, las aportaciones, las críticas, que también las ha habido, pero siempre en un tono propositivo y positivo, lo cual es de agradecer, y muchas gracias por la presencia de todos aquí. Me sumo a lo dicho por Enrique y gracias por todo.